¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Como siempre es un gusto saludarlos. ¿Estás 3D? Estoy 3D. Tridimensional, Estoy dijera tridimensional. Sopolte. Fíjense, raza, que hace poco, carnal, digo ya tú lo sabes, hace poco recibí el mensaje de un amigo que quiero mucho. Y que de hecho ve el podcast. Y ahorita que mencione esto vas a ver qué es él. Y me mandaba un mensaje, ¿no? Acerca de cómo leer la Biblia. Me decía, ¿sabes qué, carnal? Hay cosas que no entiendo. Me gustaría aprender. ¿Qué método uso? ¿Por dónde me voy? Y es algo con lo que hemos pasado todos, ¿eh? Sí, claro, o sea, claro, no, claro. no es como que... Wow, Sí, no es algo como para avergonzarte, ¿no? ¿En serio? Sí, ¿Eso te dijo? totalmente. Y bueno, para entrar en materia con cómo leer mi Biblia, pensar en eso me remontó cuando estaba morro. Mi aproximación, cómo fue mi aproximación a la Biblia. Y yo recuerdo que de morrillo, pues, mi mamá básicamente nos castigaba con leer la Biblia. Clásica que los papás te miraban acá sin hacer nada, te miraban viendo la tele, agarrando cura, y llegaban y te decían, ponte a hacer algo, ponte, vete al cuarto, ponte a leer la Biblia. Entonces, yo recuerdo que sí agarraba la Biblia cuando estaba en morro, porque mi mamá me regañaba y me decía que me pusiera a leer la Biblia. Pero la neta, pues, mi aproximación a la Biblia era... Pues era un castigo. Enojado y diciendo, se pasa de lanza mi mamá. Y como que a regañadientes ahí leyendo. Posteriormente, cuando empezamos a darle gas, que ya tocaba yo en la alabanza y que andaba tocando con Raúl, con la raza, pues de repente estabas en congresos o en campamentos donde había refuego. Sí. Y tú decías, pues yo también tengo que traer algo, ¿no? Tengo que traer con queso también. Y ahí yo me acuerdo, man, que yo empecé a leer la Biblia supuestamente. Pero obviamente las intenciones de mi corazón pues estaban torcidas. O sea, en mi corazón no estaba el deseo de conocer a Dios o de que Dios transformara mi corazón por su palabra. Sí. Sino estaba con el deseo de que quiero saber para que cuando la raza vea o hable conmigo diga, el vato le estaba metiendo chilo con Dios, no, ahí va, ¿no? Entonces creo que partiendo desde este principio es cómo nos aproximamos a la Biblia, o sea, de qué manera me quiero aproximar a la palabra de Dios. Creo que partiendo de ahí, Sí. Yo creo que esa premisa es importante porque de ahí eso va a determinar lo demás, ¿no? Los resultados. No sé tú cómo fue tu aproximación, man, cuando digo, de morro, de adolescente, no sé. Para mí, mi aproximación de niño también, igual mi mamá no me castigaba con eso. Pero sí no lo veo como castigo, pero sí me decía, esta semana te tienes que aprender este texto, ¿no? Ah, sí, y de memoria. Y de memoria, Ay, ¿no? papi. Entonces ya yo estaba así, el que ama a sus hijos desde temprano lo corrige, Proverbios 1:10, ¿no? El que ama a sus hijos desde temprano lo corrige, Proverbios 1. Entonces para mí la Biblia era un libro en el cual, yo leía la Biblia de niño solamente, básicamente Proverbios. Si acaso a veces Salmos, ¿no? Yeah. Pero yo nada más esos dos libros. Yo nunca profundicé ni en los evangelios. O sea, Proverbios lo traes al llavazo. No, leer la Biblia, en mi caso es, si tú nunca estás acostumbrado o nunca te acostumbraste a leer nada, tienes que saber que tienes que disciplinarte. Sí, hacer un hábito. O sea, no está, la Biblia es un libro. ¿no? Yeah. Vámonos desde lo más básico. Entonces, si tú no tienes el hábito de leer nada, te va a costar mucho trabajo porque necesitas primero disciplinarte, ¿no? Sí. Entonces, yo fui de esos, ¿no? Al principio sí. Es que yo tuve dos inicios, man. Uno donde, como tú, quiero echarle ganas, ¿no? Quiero echarle ganas y pues sé que esto es bueno, ¿no? Y abría el libro y me estaba rascando la cabeza y decía, ¿por dónde le empiezo, no? Sí. Que leo y leía y no entendía nada y duraba un ratillo y me esforzaba, pues. Sí. Y me pasó otra cosa bien curiosa. No estoy diciendo que a todos nos suceda de la misma manera, pero cuando yo tuve mi nacimiento con el Señor, mi nuevo nacimiento, para mí fue bien sencillo, porque yo me acuerdo, te lo he platicado varias veces, yo estaba en la tele ya en la noche viendo la tele con mi esposa, pero yo sí quería que ya se quedara dormida. Digo, pues estaba pasando tiempo con ella, ¿no? Y ahí jajaja, veíamos la tele. Yo quería que se quedara dormida
para levantarme en la cama y seguir leyendo, ¿no? Yeah. Tu aproximación básicamente fue pues Pues querer leer al inicio para, me quiero aprender unos versículos. Sí, la primera fue impuesta y después fue como, o sea, impuesta por mis papás. Yeah. Y ya después cuando por voluntad propia, pero fue como por una razón equivocada, justamente como que, tú, ¿no? Que creo que ese es partiendo de ahí, creo que todos hemos empezado por una u otra razón, pero normalmente son motivaciones equivocadas, ¿no? ¿Para qué quieres leer la Biblia, no? Sí, entonces normalmente uno llega y con lo primero que te vas a topar, pues es con no entender, porque si nos vamos a nuestro contexto de morros, pues la única versión que existía era la Reina Valera 60 Sí, y no existía más. sí. Y de repente vosotros fuisteis y todo esto, pues la neta a mí me sacaba de onda y no entendía absolutamente nada. Y lo que te lleva enseguida es aburrirte. Claro. No estás entendiendo, pues te aburres, ¿no? Sí. Entonces es como ver una película y no está traducida, no tiene subtítulos, no le estás entendiendo, pues te va a aburrir por muy perrona que esté la película. El otro día una compañera de la oficina me dijo, oye, agarré la Biblia el fin de semana y empecé a leerla, ¿no? Ya fue algunos meses atrás, ¿no? Le dije, órale, ¿y qué leíste? Pues no sé, pero decía ahí como que hijo de no sé quién, hijo de no sé qué, hijo de no sé qué, hijo de no... O sea, estaba leyendo la genealogía que aparece en números. No seas loca, le digo. O sea, no empieces por ahí, porque lo que puede pasar es que te puedes frustrar y vas a decir, ¿qué? ¿Esto es la Biblia? No, no inventes. O sea, no empieces por números, pues. Sí. Ya los números, todos esos libros los entiendes y les agarras mucho sentido y le sacas la carne que debes sacarle cuando ya tienes algún tiempo, ¿no, familia? Y entiendes ya sé de dónde surgió. Sí, cuando ya traes contexto. Pues. Ya sé de dónde surgió Jesús. Mira, resulta que... Sí. ¿No? Y te das cuenta que todos los libros de la Biblia cuentan una misma historia, ¿no? Sí. Sí, como dice un teólogo, la Biblia es la historia de Dios acerca del pueblo de Dios que te lleva al Mesías de Dios. Uh-huh. Entonces, básicamente la Biblia es eso, es la historia de Dios, uh-huh, acerca del pueblo de Dios y acerca del Mesías de Dios. Entonces la Biblia pues toda nos lleva a Cristo, ¿sí? A conocer a Cristo, a conocer el plan de salvación. Entonces, creo que partiendo de ahí yo me topé, para empezar, el principio por el cual estaba leyendo la Biblia pues está equivocado. Entonces el punto número 1 que tenemos que buscar es ¿por qué quiero hacerlo? ¿No? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Correcto, sí. O sea, y creo que la motivación del corazón es conocer a Dios. De hecho, hay en Mateo 22, en el verso 36-37, a Jesús le preguntan los fariseos y le dicen, maestro, dinos, ¿cuál es el principal mandamiento, el mandamiento más importante? Y Jesús les contesta aquí en Mateo 22. Dice, Jesús les respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, el mandamiento más importante es amar a Dios con todo lo que somos. Y para poder amar a Dios, yo necesito conocerlo. Porque yo no puedo amar a alguien que yo no conozco. Entonces, el principio real por el cual debemos de aproximarnos a las Escrituras, a la palabra de Dios, es para conocer a Dios. Porque el principal mandamiento es amarlo. Entonces, de acuerdo a la teología, uno de los principios teológicos es que a Dios no lo podemos conocer en su plenitud, porque no tenemos la capacidad, ¿no? Para empezar. Pero, aparte, no podemos conocerlo en su plenitud porque Dios es infinito. Y solamente Dios ha querido dar a conocer una parte de lo que es Él. Uh-huh. Y lo que Él ha querido dar a conocer de sí mismo se encuentra en las Escrituras, pues. Uh-huh. O sea, no se encuentra en ningún otro lugar. Sí. Entonces, partiendo de ahí, yo no puedo conocer a Dios en otro lugar que no sea en las Escrituras. Porque todo lo que Él quiso revelar de sí mismo se encuentra en las Escrituras, pues. Sí. Entonces, para conocer a Dios, yo no puedo ir a ningún otro lugar. No puedo ir a ninguna parte del mundo más que a las Escrituras para poderlo conocer. Sí. ¿Por qué? Porque el principal mandamiento es
amarás al Señor tu Dios y para amarlo necesito conocerlo. Sí. Entonces, Yo, por ejemplo, estás hablando de la motivación, ¿no? ya. Y yo acabo de terminar de leer un libro que se llama $1 Million Baby. Y hay una película de esa. $1 Million. En español no me acuerdo cómo se llama, pero es así como golpes del destino. La produjo Clint Eastwood. Está buena esa película. Martín Eastwood. Martín Eastwood. Andas bien Clint Eastwood, decía la raza cuando andabas clean, ¿no? Andas bien Clint Eastwood, ¿no? Y luego... No, ese vato es una pistola. Como productor es una pistola. Es un viejito. Vélame, está buena esa película. Million Dollar Baby. Digo, se llama como Golpes del Destino, ¿no? Ya. Total de que yo no sabía que tenía libro. Compré el libro, lo leí. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué compré o por qué leí el libro de $1 Million Baby? Porque yo quería conocer la historia de lo que ahí se cuenta. Yo ya había visto la película y se me hizo muy buena película. Ya. Entonces yo leí, mi motivación para comprar y leer ese libro es ver realmente el relato de esa historia, ¿no? No lo compré para decirte a ti, oye, un libro más, ¿eh? Ya leí un libro más. No, porque a mí me interesaba ver lo que dice ahí. Sí. Entonces, yo una de mis, digamos, dificultades o problemas con los que me encontré al empezar a leer la Biblia, ciertamente es que mi motivación estaba equivocada, ¿no? Yo leía la Biblia no porque me interesara saber de la vida de Jesús, no porque me interesara conocer los planes que él tenía, no. Yo leía la Biblia como para decir, como tú decías hace ratito, no, pues es que yo sí sé de la Biblia, ¿no? Sí. Como un tema pecaminoso, obviamente, de presunción, no, pues yo sí leo, no, y para presumirte, etcétera. O sea, una cosa diabólica, man. Sí. Después entiendes que es la razón, porque digo, tampoco es como que puedas perseverar mucho leyendo así, man. Sí. Entonces, creo que la motivación con la que te acercas a la Biblia tiene que ser la motivación correcta. ¿Cuál es esta motivación correcta? Conocer a Jesús. Sí. Creo que esa debe ser la motivación correcta, conocer al Señor. Y todos los libros, como decías, apuntan a la vida de Él, apuntan a... Sí, apuntan a Cristo. Exacto. Toda la Biblia apunta a Cristo. Creo que lo primero que hay que escarbar en nuestro corazón es la motivación. Y si tu motivación es cualquier otra cosa... fanfarronear, sí, que mal. Sí, que no sea conocer a Cristo, que no sea conocer al Señor. Llenarte de cultura y mal. No te va a funcionar para poder avanzar y perseverar en la lectura de la Biblia. Sí, otro punto importante es, yo siempre lo he dicho, que el círculo de comunicación con Dios es oración y Biblia. Biblia y oración. ¿Por qué digo que es el círculo de comunicación con Dios? Porque yo le hablo a Dios a través de la oración y Él me habla a través de su palabra. Entonces yo poder confiar en lo que yo pienso, yo poder confiar en lo que yo sueño, yo poder confiar en lo que otros me dicen como palabra de Dios, como mensaje de Dios, es peligroso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo estoy viciado, estoy bajo esta condición caída. Entonces, si yo no escucho la voz de Dios a través de su palabra, yo corro el riesgo de que si yo interpreto que Dios me está hablando por medio de sueños o por medio de pensamientos o por medio de otras cosas, yo corro el peligro que puede que me esté equivocando. Sí. Y hay mucha gente que fundamenta su fe en lo que piensa, en lo que sueña, en lo que les dicen. Pero como dice la misma escritura, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, dice la misma escritura. ¿Qué es? La escritura misma, porque esa es la palabra de Dios. O sea, es inerrante, es infalible. Sí. O sea, no hay falla, no erra. Entonces, yo sí fallo, mis pensamientos pueden fallar, mis sueños puede ser un sueño frijolero, pues. Sí. Y si yo le interpreto eso como palabra de Dios, que Dios me está hablando, corro muchos riesgos. Sí, tiene que estar empatado o sea, tiene que estar soportado, fundamentado, empatado con lo que la Biblia dice para que entonces digas si es de Dios. Sí. ¿No? Si es de Dios. Entonces, el círculo de comunicación con Dios es Biblia y oración.
¿sí? O sea, mi círculo de comunicación con Dios no va a ser oración y sueños, oración y pensamientos, oración y que alguien venga por ahí y me diga que Dios le dijo. No, 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 no. El círculo de comunicación con Dios es oración y Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no nos pueda hablar a través de un sueño, a través de un pensamiento, a través de un consejo de algún hermano. No estoy diciendo eso, pero yo no puedo basar mi fe en eso. Sí. Yo tengo que basar mi fe en las Escrituras y en mi comunión con Dios a través de la oración, pues. ¿Me explico? ¿Por qué? Voy a repetirlo. Porque la misma palabra dice que tenemos la palabra profética más segura y esa es la Escritura. Y gracias a Dios nosotros en nuestro contexto ya tenemos toda la palabra de Dios. La raza en el Antiguo Testamento no tenían toda la revelación, toda la Escritura. Por eso ellos tenían que basarse en profetas y en otro tipo de cosas, ¿no? Como Dios se comunicaba con ellos. Pero nosotros en nuestro contexto, nosotros ya tenemos a Cristo, ya tenemos a su Espíritu, ya tenemos su palabra. Entonces, es importante esto. ¿Por qué debo de leer la Biblia? Porque yo necesito tener comunión con Dios. Y mi comunión con Él va a ser oración y Biblia. No hay otra manera. Y hay un verso, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, y este es 2 Timoteo 3, versos 16 y 17. Y dice este pasaje que toda la Escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué necesito leer la palabra? ¿Por qué necesito escudriñarla? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para instruirme, para corregirme, a fin de que yo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí pues estamos poniendo algunos puntos sobre la mesa de los por qué yo necesito escudriñar la palabra. Para mí principalmente debe de ser para conocer a Dios, ¿no? Principalmente debe de ser para ser instruido, ¿no? Para tener relación con Él, esa comunión con Él. Y un punto antes de que te pase la palabra, un punto importante, que también se me hace relevante decirlo, del por qué necesito leer la Biblia, de por qué necesito escudriñarla, es porque la palabra, la Biblia, nos va a proteger del error. ¿A qué me refiero? Estamos en un tiempo bastante complicado, en donde están llenas muchas iglesias, las redes, el internet, por todos lados, de falsas enseñanzas, ¿sí? De falsas doctrinas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no escudriñas la palabra, cuando tú no conoces, tú no abres tu Biblia, tú no la lees, cualquiera que llegue y te aviente lo que sea, tú te lo vas a comer. Sí, te lo vas a comer. Pero si tú eres una persona que tienes esta comunión con Dios, que lees, que tienes ese hábito, como lo comentabas ahorita, cuando alguien llegue y te tire cualquier cosa, tú vas a decir, aguanta, esto no me suena, ¿no? Sí, o sea, claro, esto no, claro. ¿dónde? De hecho, hace poquito me pasó, y una chavilla ahí, que era una de las chavas del grupo de adolescentes en el que yo servía en la iglesia donde estaba, posteó ahí un pensamiento. Y sonaba cristiano el pensamiento. ¿Sí? Posteó ahí unas líneas. Y yo lo leí y dije, ¿eso qué? Eso no me suena a Biblia. Eso no me suena bíblico, decía. Tú lo mirabas y sonaba bien, romántico, sonaba bien. Pues tú decías, bueno, sí pasa como cristiano, ¿no? Y yo miré que había varios amenes, de hecho. Amén, amén, gloria a Dios, ¿no? Sí. Pero a mí no me sonaba. Y yo decía, esa onda no me suena, no me hace match. Y de repente agarré y escribí lo que decía en el Google, man. Y de repente, ¡pum!, me aparece. Y era un pensamiento de un profeta mormón por allá. Ok. Entonces dices, trucha, pues, porque te suena cristiano, te suena romanticón. Sí. Y dices, bueno, pues me lo compro, ¿no? Amén, gloria a Dios, ¿no? Y yo sí le puse en los comentarios, le puse, ¿sabes qué?
abusada porque eso no es bíblico, bla, 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 ¿no? No confundamos esto con... ¿Y empezaron a quitar los amenes o qué? No confundamos la gimnasia con la magnesia. Sí, obviamente borró el post, pero es a lo que me refiero, ¿no? O sea, podemos caer en el error fácilmente si no conocemos la palabra. Sí, ¿no? hay muchos porqués de leer la Biblia. Yo me acuerdo uno que me sucedió muy así intenso, ¿no? El por qué leer la Biblia. Yo me acuerdo que hace unos años, unos 3, 4 años, yo estaba pasando por un momento muy complicado, de ansiedad. De repente te lo llegué a platicar, incluso creo que quedó grabado en uno de los capítulos. Sí, man. De repente un compa llega y me manda un mensaje y me dice, oye, estás denunciado. Y me dijo, no te puedo decir más, te marco después. Incluso ya perdí algunos detalles porque hace como 4 años de esto, ¿no? Pues me dijo, estás denunciado, no te puedo decir más, te denunciaron y no te puedo decir más. Y de repente empecé, ¿pero quién me denunció? ¿Qué hice? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Un montón de dudas, ¿no? Yo no fui ese. Y mi cabeza empezó a dar vueltas y dije, pues, ¿qué? ¿No? O sea, no le debo nada a nadie. Yeah. ¿De dónde? Y empecé a entrar en una crisis emocional bien horrible, man. Sí. Así algo extremo, como nunca. O sea, no hay manera que lo pueda explicar, man. Y empecé fueron momentos, unos minutos muy horribles. De repente me acuerdo que esa onda me empezó a consumir, me empezó a consumir a lo largo del día. Yo ya no estaba tranquilo, empecé a suponer ciertas cosas y dije, híjole, se me hace que por acá, se me hace que por... ¿Pero por qué, no? Yeah. Entonces, era una crisis bien horrible y me salvó la palabra de Dios, porque yo recuerdo que acudía a un salmo, ¿no? Dije, a ver, necesito tu ayuda, Señor, porque no hay manera que yo... O sea, defiéndeme, ¿no? Yeah. De verdad, yo honestamente en mi corazón dije, yo no he hecho nada, ¿no? Como, Sí. ¿por qué? Seguramente es un error, pero pues México es México, ¿no? Y, Yeah. y dije, no voy a ser dije, no sé, Señor, a ver, defiéndeme, tú defiéndeme. Y empecé, y de repente llegué a un salmo y me identifiqué tanto cuando, en Salmo 55, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. Y llega un momento donde David está tan cansado, tan frustrado, tan desesperado que dice, ¿cómo quisiera que me salieran alas e irme de aquí, ¿no? E irme al desierto. Irme al desierto, ¿cómo quisiera? Y yo dije, ¿cómo quisiera yo también dejar esto, de renunciar a toda esta porquería que me rodea? Irme, que me salieran alas, irme al desierto, ¿no? De Dubái de preferencia, ¿sí? Y empecé en eso, y empecé a darle vueltas, y empecé a leer, ¿no? Sí. Pero tú, Señor, acabas con mis enemigos, tú eres tu fuerte mano, es la que me protege, y me agarré de ahí, man, esa cuenta que yo estaba en un hoyo y empecé a agarrarme de esa cuerda, agarrarme de esa soga, y de repente seguí avanzando en la lectura, y Señor, tú eres el único que me soporta, que me sostiene. En ti confío y tú no me abandonarás y y adopté esa parte, ¿no? Y esa porción de la palabra me rescató en ese momento. Afortunadamente después ya me dijo, dije, no manches, es una tontería, pues, ya sé de qué es, ya me empecé a reír, ¿no? Yeah. Pero pude comprobar cómo la Biblia... o sea, realmente Dios está allí. Sí, es viva y eficaz, como misma la palabra viva dice. y eficaz, o sea, no es letra muerta, no Sí. es un libro histórico, no es un libro, digo, aunque sí es un libro histórico, pues, pero no es un libro de consulta cultural, es un libro en donde el Señor así lo diseñó y nos lo entregó, nos lo regaló, y tenemos el privilegio de agarrarnos de ahí. Señor, tengo esta crisis, ¿no? Sí. Señor, ¿quién es mi consuelo? ¿A quién iré si no solo a ti, no? Aquí está, man. Sí, la palabra nos dice que Dios es nuestro alto refugio, ¿no? Nuestra fortaleza, en quien estamos seguros. Me gusta ahorita que estabas diciendo esa parte de Salmos, me gusta cuando el salmista dice, de aguas profundas me rescatas. O sea, cuando te estás ahogando así, que llega y te saca, ¿no? Y ciertamente, ¿en dónde podemos conocer todo lo maravilloso y grande que es Dios para nosotros, para con nosotros? Pues es a través de su palabra, ¿no? Sí. Por eso repito, o sea,
Yo no puedo basar mi fe en lo que yo pienso, en lo que yo sueño, Claro. en lo que alguien viene y me dice. O sea, yo necesito basar mi fe en lo que Dios me dice. ¿Sí me explico? Y eso es únicamente a través de su palabra. Entonces, creo que el principio es importante, el cómo me aproximo, para qué me aproximo a la palabra. A veces pasa, ¿no? Que te empiezas a juntar con raza que tiene cierto conocimiento en la Biblia y que le estudia, que le busca, y tú quieres de repente quererte poner Al tú por tú. al tú por tú, y pues también quieres leer para conocer, para saber, para que la raza diga, ¡ay, perro! Y no es la manera, ¿no? No es la manera, porque realmente lo que necesitamos es ser transformados. Sí. Lo que realmente necesitamos es que nuestro entendimiento sea renovado, nuestra mente sea renovada, y realmente necesitamos escudriñar la palabra, aproximarnos a las escrituras por estas razones, ¿no? Una de las cosas importantes que también me viene a la mente es que la misma Biblia dice que lo espiritual únicamente se discierne o se entiende por medio del Espíritu. Entonces, a veces cuando nosotros nos aproximamos en su momento, voy a hablar por mí, viendo en retrospectiva, obviamente yo no le entendía la Biblia, no me fue hueco todo, chocaba con pared, porque yo no tenía el Espíritu de Dios, pues. Entonces yo necesito al Espíritu de Dios para poder entender las Escrituras, para que Dios me hable a lo profundo de mi ser, ¿no? Sí, para que mis ojos sean abiertos, mi entendimiento sea abierto. El salmista también dice, ¿no? Abre mis ojos, dice, abre mis ojos para poder entender las riquezas de tu ley. Dice. ¿Quién nos va a abrir los ojos? ¿Quién nos va a abrir el entendimiento? El Espíritu de Dios. Porque únicamente lo espiritual se discierne por medio del Espíritu. Entonces, sí es importante siempre que nos vayamos a aproximar a la palabra, decirle al Señor, Señor, abre mis ojos para poder entender la riqueza que hay en tu ley. Sí, abre mis ojos para que me broten esos diamantes, ¿no? Esas piedras preciosas que hay ahí, y ser enriquecido, ¿no? Ser confortado, ser animado, ser transformado. Creo que ese es uno de los principios más importantes, ¿no? Que nuestro corazón sea transformado, que nuestro entendimiento, nuestra mente sea renovada. Entonces, todos estos elementos son totalmente relevantes, importantes para nosotros. A la próxima que vayamos a agarrar la Biblia, no lleguemos solamente para agarrar mera información, o para querer encontrar el hilo negro, ¿no? Y oye, ¿quién fue la esposa de Caín, ¿no? Y querer buscar ahí y quiénes son los descendientes de Anak, y tratar de buscarle tres pies al gato, ¿no? Porque a veces queremos querer como que responder a nuestro morbo, me siento yo. A veces somos morbosos y nos aproximamos a la Biblia. O a veces, buscando a veces cosas ahí queremos morbosas, ¿no? justificar con la Biblia algún mal hábito, alguna mala acción, y decir, va a ser como un abogado chafa, ¿no? Sí, para que a la próxima que me llamen la atención, decir, la Biblia dice que... Juan 14, ¿qué show? ¿Sí me explico? Sí. Sí, quiero hacer esto y ¿cómo me justifico? Sí, ciertamente. Sí. Entonces, buscamos o abordamos la palabra, nos aproximamos a la palabra con muchas motivaciones incorrectas. Entonces, como principio, creo yo que debemos de ser honestos. Debemos de ser honestos con Dios, no autoengañarnos y ser totalmente transparentes y honestos y decir, yo necesito conocer a Dios, yo necesito ser transformado. Entonces, la pregunta siguiente, aquí ¿cómo? Después de esto, ¿cómo? Es cómo, o sea, cómo leo de manera práctica la Biblia. Mira, a mí algo que me ha funcionado mucho, y cuando lo alcancé a entender, yo sentí que crecí pasos agigantados en mi fe. Fácil. No hay prisa. Sí, ese es un no hay prisa, principio muy importante. No hay prisa, de verdad no hay prisa. Que ahorita quiero comentar algo sobre eso justo. Fíjate, yo antes yo no entendía esta parte de no hay prisa, ¿no? Yo sí lo veía como una competencia. ¿Te veía a ti? No, el Gama se devora, seguramente, porque es lo que yo pensaba en mi cabeza. No, el Gama se ha de devorar 3, 4 capítulos por segundo.
Y yo, no, a ver, pero ¿cómo puede ser posible, no? Ya. Y me resultaba ineficiente eso porque no entendía nada, man. Sí. Me agarraba leyendo y digo, no estoy en contra de los planes bíblicos ni nada, que lee la Biblia en un año y ese rollo, está bien, ¿no? Sí. No vamos a meternos ahí, pero a mí no me funcionó eso, man. Sí. A mí, yo te voy a decir algo. El otro día escuché, estaba compartiendo un predicador, ¿no? Un predicador. Y de pronto estaba, no me acuerdo cuál fue el libro en el que estaba hablando, pero te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Supongamos que estaba leyendo Efesios, ¿no? Y en Efesios hay una parte donde habla acerca de la armadura de la fe, ¿no? Y haz de cuenta que él dijo, hermanos, saquen su Biblia, vamos a leer, ¿no? Y se agarró, vamos a Efesios 6, que habla acerca de la armadura de la fe. Y empezó a leer y siguió hablando, y hasta el final dice el texto, ¿no? Dice, así por lo cual, hermanos, estén alertas, ¿no? El de Efesios dice, hermanos, ¿ya ve? Entonces, debemos estar alertas, hermanos. Usted póngase trucha, hermano, tiene que estar... Y yo dije, no inventes, te aventaste no sé cuántos versículos. Dejaste pasar, te estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Dejaste pasar tanta carne de todo esto, Para decir, póngase trucha. Para decir, estén alertas, ¿no? Yeah. Y entonces, a mí me sucede mucho eso que yo necesito irme sin prisa, con calma, sí. ¿no? O sea, para mí el Señor de repente lees el Salmo 55 donde dice, o no cuál salmo era, que esténse quietos, ¿no? Yo soy el que hará justicia. Uh-huh. Y ya, para mí con eso me quedo, man. Sí. Y ahora entro en una dinámica de decir, ¿qué es lo que realmente está diciendo, no? Y creo que alguna vez nos platicamos como tipo fórmula para entender la Biblia, un rollo así. No sé si lo vas a comentar o no, pero a ver, ¿qué me está diciendo el texto, no? Yeah. Dices, ok, esténse quietos, que yo haré justicia, ¿no? Ok, a ver el contexto, ¿no? ¿Por qué lo dijo? Te vas para atrás, te vas para adelante. Y yo siempre me gusta estacionarme. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida, Yeah. no? Sí, ¿Cómo lo puedo totalmente. aplicar a mi familia, a mi esposa, a mi trabajo? Esto que me estás diciendo, esto chiquito, estas líneas chiquitas, ¿no? Sí. Y yo en mi propia persona empecé a crecer mucho. Sí. En mi fe con el Señor, ¿no? En el conocimiento. Y a mí me funciona. A lo mejor habrá gente que le funcione el aventarse todo un capítulo y decir, wow. Es que yo pienso que ese tema de ir como que a las carreras, pienso que parte precisamente de la motivación de mi corazón. Porque estoy yendo a las escrituras, pues. Sí. Para simplemente llenarme mi cabeza de conocimiento. Ahí creo yo que entramos en ese tema de competencia de carrera. O sea, ¿para qué me estoy aproximando a las escrituras? Porque me estoy juntando con raza que le está metiendo gas. Y no me quiero quedar atrás. Y no me quiero quedar atrás. Sí. Es pues necesito correr. Y pues. Es una motivación equivocada. Entonces yo pienso que cuando llegamos o estamos en ese punto de necesito leer 10 capítulos diarios, voltea a ver la motivación de tu corazón. ¿Por qué estás ahí? Sí. Y lo más seguro, va a ser que hay una motivación torcida. Competencia bíblica, de repente dicen la palomilla, sí, ¿no? Esgrima, dice la raza, ¿no? Ahora, no está mal, pues. O sea, competencia bíblica. No está mal, sí. O sea, sí. A ver, el que se sepa 15 versículos. Sí. A mí, yo he estado ahí, la raza dice, a ver, dice la raza. El que se sepa 5 versículos, que levante la mano, ¿no? Y ya, pues, sí. ¿no? Hot gratis. Y ya volteas, ¿no? Está bien, estoy dentro de los 30, ¿no? Sí. Ok. El que se sepa pero 20. Dios guarde, te llega a preguntar. A ver, ¿cuál es pero a ver, que sabes? Lo estás aplicando. Bueno, supongamos que es verdad, ¿no? Sí. Pero a ver, el punto es aplicarlos en tu vida, no que te lo sepas, ¿no? Pero sí. Bueno, esa ya es otra historia. Díjame, sí. 20 dentro de los 10, ¿no? Y tu ego empieza a crecer como la espuma, ¿no? Como yo. A ver, el que se sepa 40 versículos, que levante la mano. Sí. Sí. Se le está acabando la pila a esa onda, güey. Le dije a mi compita. Sí, yo. Y esta carrera de seguir al Señor no es con prisa, no es a ver quién sabe más o a ver quién, no, digo, afortunados somos los que
tenemos amigos que saben más que nosotros, ¿no? Sí. Está chido, pues, pero no se trata de que... Sí, no es una carrera, pues. No, pues. Es sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Sí, o sea, creo que cuando caemos en ese tema de las carreras, como lo decía ahorita, o sea, seguro de trasfondo hay un principio torcido. O sea, estamos leyendo la Biblia, nos estamos aproximando a ella equivocadamente. Sí. Porque ciertamente, o sea, es como cuando quieres cumplir un reto, pues. Sí. O sea, estás en un reto de bajar de peso. Es que necesito caminar 2 kilómetros diarios. Y de repente llegas acá tropezado a querer caminar los 2 kilómetros y dices, bueno, aquí me voy a aventar unas 5 vueltas aquí, voy a rodear la mesa otras 3 y salgo y camino tantito allá y ya completé mis 2 kilómetros para que la raza quede allá sentado que sí lo hice. Sí, es lo mismo. Pero no hay como salir con calma, ir, caminar, respirar, sentir el clima, o sea, qué rico, estoy caminando, mis pulmones se están llenando de aire. Es muy diferente a querer cumplir un reto, pues. A realmente voy a hacer ejercicio porque lo voy a disfrutar, porque me hace bien a mi cuerpo, ¿me explico? O sea, son 2 cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando tú agarras y dices, es que mi reto es leer 10 capítulos diarios, por lo más seguro es que te los vas a aventar de bomberazo, pues. ¿Qué te quedó? Lo voy a decir porque no creo que te haya quedado algo. Sí. No creo. A menos que seas un chat GPT, a menos. Pero si no eres un chat GPT, no te quedó absolutamente nada. No, digo, y está chido memorizarte pasajes, por supuesto, ¿no? Sí. Aquellos que son tus favoritos, te los memorizas y los repites en tiempos de crisis. O sea, está chido, pues. Yeah. Pero es muy distinto eso a que digas, es que me quiero memorizar. Este mes me propongo memorizarme 100 versículos. A lo mejor te los vas a aprender, pero si no los estás viviendo, si no los estás aplicando a tu vida, si no te está ayudando a conocer más al Señor, si simplemente los estás agarrando como mera dinámica de crecimiento en tu cerebro intelectual, hazlo, pues, pero no es la motivación que debe ser, pues, el acercarte a las Escrituras, ¿no? Sí. Otro punto importante de cómo leer la Biblia, creo que ese es muy bueno, ¿no? Es importante el con calma. O sea, sustancioso, ¿no? Exacto, sustancioso. Sí. Es que sea cualitativo, no cuantitativo, ¿no? Sí, que leas un verso y te detengas. Calidad, más que cantidad. Que te detengas, que lo disfrutes, que lo... Sí. No importa que hayas leído 5 versículos, pero que te hayan quedado en lo profundo de tu corazón, que hayas sido confrontado, que haya sido lo que dice... 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Que haya sido instruido, enseñado, corregido. ¿Sabes? Entonces, otro punto importante que incluso a mí me pasó, como lo decía hace rato, de que leía la Biblia y no la entendía. Y pues obviamente eso me generaba mucha frustración, ¿no? Me generaba aburrimiento, etc. Y pues en mis tiempos pues no existía ninguna otra versión más que la Reina Valera 60. Y digo, hay muchos predicadores que dicen que la Reina Valera es la reina de las versiones, así dicen, ¿no? Digo, está bien, no, tampoco voy a ponerme a discutir, pero gracias a Dios hay más versiones. Por las nuevas versiones, por las versiones actuales, contemporáneas. Para mí, yo le doy gracias a Dios porque para mí fue una herramienta valiosa. Cuando yo empecé a seguir al Señor y empecé a agarrar la Biblia, no sé cómo, pero yo llegué a la traducción del lenguaje actual, a la TLA. Sí. ¿Cómo? No recuerdo. Solamente me acuerdo que me la encontré y empecé a leer. Y gloria a Dios por esa versión, porque la verdad yo la empecé a entender. Y se me hacía tan digerible, tan entendible. Y para mí fue valioso. Digo, con el paso del tiempo, yo dejé la TLA. De repente la leo ahí para ver cómo dice esa versión en algún versículo que estoy leyendo. Pero la dejé porque yo miraba que la TLA sintetizaba mucho. A veces 4 o 5 versículos los tiraba en uno. Y me topé con la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y de hecho la NTV pues es la Biblia que yo uso para mi lectura personal. Sí. Ya últimamente he estado empezando a usar la Reina Valera 60 o la Reina Valera contemporánea. De hecho, yo cuando predico o cuando enseño,
yo lo hago a través de las De 60. las 60. Uso como referencia la Reina Valera contemporánea y a veces la NTV, pero hasta apenas ahorita yo estoy empezando a usar la 60, ¿no? Ujú. Pero hay gente que tiene sus temas, ¿no? Y no pueden usar otra versión más que la 60, ¿no? Porque si no estás pecando casi. Sí. De hecho, una vez, ahorita me estoy acordando, yo compartí en un video un pasaje y una persona me refutó ahí, ¿no? En los comentarios del video. Y me decía, no, es que la versión que estás usando, pues es una versión, la NTV, y esa versión no tiene, ¿cómo decía? El aval no me acuerdo qué dijo, sí me acuerdo de ese ¿Sí te acuerdas de ese comentario, comentario? Sí, no tiene... sí, de la como que sociedad de no sé qué. de la sociedad bíblica, de no sé qué, sí. Sí. Y yo le dije, pero ¿qué tiene de malo si básicamente dice lo mismo? Sí. No, pues es que no dice lo mismo y que no sé qué. Ah, Y haz de cuenta que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Haz de cuenta que la Reina Valera decía, vosotros sois la luz del mundo. Y haz de cuenta que la NTV decía, ustedes son la luz de este mundo. Sí. Dice lo mismo, cabezón. Sí. ¿Me explico? O sea, solamente que no está en un lenguaje actual, ¿no? Entonces, yo lo voy a hablar a título personal. Para mí creo que las versiones sí son importantes cuando estás empezando, ¿no? Sí. Cuando estás empezando, si tú te agarras una buena versión, pues yo no veo por qué rechazarla, ¿no? Claro. Entonces creo que una buena versión es importante. A estas alturas del partido, yo creo que sí lo podemos ir cotejando lo que vamos leyendo con la Reina Valera 60, ¿no? Que al final del día, pues es la versión que siempre se ha utilizado, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la NTV, yo al irla estudiando, me he dado cuenta que la NTV está muy, muy apegada a la Septuaginta, ¿no? A la Biblia griega. Entonces, en lo personal, yo no le veo fallo, ¿no? A la NTV. Por eso yo la uso. Entonces, si encuentras una buena versión, ¿por qué no usarla, no? Ujú. ¿Por qué? Porque es una manera de entender, Sí. de que sea digerible. Ahora, yo soy alguien que siempre digo, yo no puedo obedecer algo que no entiendo. Ujú. O sea, si un gringo llega, o un alemán llega, un ruso llega, y me dice algo que no le entendí, yo no voy a obedecer lo que me haya dicho, ¿no? Sí. Pon tú que en su idioma me haya dicho, oye, ve a tal lugar, ahí te van a entregar tal cosa y luego lo traes. Yo me voy a quedar aquí porque no le entendí absolutamente nada. Aunque sea un tesoro que te va a regalar, ni así iría. Sí. O sea, no le entendí. Entonces, ¿de qué manera obedezco algo que yo no estoy entendiendo? Y sabemos que la escritura es importante obedecerla porque es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, partir de ahí, tomarte una buena versión, una versión que diga, hago match con esto, lo estoy entendiendo, Sí. me es digerible, es importante, ¿no? Otro punto importante es empezar por el Nuevo Testamento, creo yo. Esa es mi opinión. Justo es lo que yo iba a decir. Si quieres engancharte, a mí me pasó un poco así. Si quieres engancharte con la Biblia, empieza con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yo en lo personal, yo empecé a leer el Nuevo Testamento, men. Ujú. ¿Cómo? No me preguntes. O sea, yo solamente sé Abriste y vamos. que no. Yo le puse, me acuerdo, no recuerdo si a Google o... Sí, pues a Google debió haber sido. O sea, ¿cómo empezar a leer la Biblia por primera vez? Así, man. Imagínate, yo nací en la iglesia, man. Estuve en las escuelas dominicales y formé parte de la alabanza, imagínate. Sí. Y era un balinazo. Ya en mi nuevo nacimiento, yo puse por dónde empezar a leer la Biblia. Y me acuerdo que la respuesta fue por el Evangelio de Marcos. Okay. Ahorita en la actualidad, probablemente entiendo por qué me dijo eso el buscador. No lo sé si esa es la razón. Pero el Evangelio de Mateo, por ejemplo, va dirigido a los judíos, ¿sí? Entonces Marcos pues va dirigido más al gentil, etc. Pero Mateo usa muchos tecnicismos enfocados al judaísmo, ¿no? A los judíos. Entonces, como que puede que no sea tan digerible, voy a poner comillas, ¿no? El Evangelio de Mateo, ¿no? Que no entiendas algunas cosas de primera mano.
¿sí? Ya posteriormente que empiezas a conocer más y a tener más contexto, pues ya entiendes, Sí. ¿no? Pero el Evangelio de Marcos para mí fue valioso empezar por ahí, me sirvió mucho. Ahora, leer la Biblia de manera sistemática es importante, ¿sí? Totalmente importante. O sea, Sistemática te refieres, por aquellos que no saben, es verso a verso. sí, o sea, ir sí, libro tras libro, tras libro, tras libro. Y pues obviamente capítulo tras capítulo, tras Sí, capítulo. claro. No que un día llegues y Sí. abras Marcos y al día siguiente abras Sí, Éxodo y después sí, vas sí, sí. y Sí, Deuteronomio. Y... o sea, leer de manera sistemática, porque al final del día a veces cometemos el grave error, no a veces, casi siempre, cometemos el grave error de querer agarrar la Biblia con versículos aislados. ¿Sí? Ah, mira con qué palabra nos acaba el sorprender el Señor, ¿no? Queremos agarrar la Biblia con versículos aislados, men. Y ahí es donde sucede el gravísimo error de que sacamos de contexto la Biblia. Descontextualizar. Entonces, la Biblia no fue escrita así. La Biblia, por ejemplo, el Nuevo Testamento son cartas. Y tú sabes que una carta, si tú recibías una carta antes que existiera el Internet, pues tú agarrabas y te escribieron una carta de 3 hojas. Entonces, obviamente, el que escribió esa carta empezó a escribir desde la primera letra que usó hasta la última letra que usó en la tercera hoja. Claro. O sea, todo eso tiene un contexto. O sea, no puedes agarrar y decir, no voy a leer la hoja 1 ni la hoja 2, voy a empezar a leer la hoja 3. Okay. ¿Por qué? Porque hay un contexto que viene desde la hoja 1, esa carta. Sí. Entonces, la Biblia se escribió así. O sea, la Biblia de hecho no se escribió con capítulos ni versículos. O sea, la Biblia se escribió un solo machote. Sí, pues. después se agregaron para darle un orden, ¿no? Una estructura. Sí, o sea, lo que yo he leído, el orden que se le empezó a dar a la Biblia a través de versículos al inicio, creo que fue así, fue como en el 1200. Ya en el 1500, ya la Biblia ya se estructuró como la conocemos ahora. Entonces la Biblia no fue escrita así como la vemos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese versículo que tú estás agarrando y que lo que quieres usar para interpretarlo como se te dé la gana, tiene un contexto. Claro. De hecho, lo que tú estés leyendo tiene un contexto inmediato que es el capítulo que estás leyendo. Sí, pertenece a una idea general Sí. de una escritura. Y ese capítulo, o ese contexto, tiene un contexto mayor que es el mismo libro, Sí. la misma carta en general. Y ese contexto tiene un contexto mayor que es la Biblia en sí. Entonces, uno de los principios de la hermenéutica es eso. O sea, ve el contexto. Necesitas el contexto para poder entender lo que estás leyendo. Sí. Entonces, creo que es importante leer sistemático, pues. ¿Sí? Yo es lo que hago. Yo como le he hecho es, por alguna razón, digo, me voy a echar hoy Corintios, ¿no? Ya. Y empiezo. Y no lo suelto. No lo suelto hasta que no lo termino. Y me he pasado mucho tiempo en un libro, ¿no? Sí. Y hasta después, o sea, yo no soy de los que agarra, hoy tengo ganas de leer Corintios. Y mañana pasado, hoy como que se me antoja, ¿qué será bueno? ¿Efesios? A ver, vamos a ver qué. Y abro la mitad de Efesios, ¿no? Y no, creo que para leer la Biblia tienes que tener un orden, ¿no? Y como te decía, sistemáticamente creo que es la manera correcta. Hay quienes no lo hacen así, pero bueno, a mí me ha funcionado hacerlo. Agarro un libro y no lo suelto hasta que lo termine, ¿no? Sea chiquito o sea grande, ¿no? Después agarro Tito y después Filemón y así a mí me ha funcionado, ¿no? Sí. Y en cada uno de los libros te vas dando cuenta, digo, es un espejo, ¿no? De eso se trata la Biblia. Estás leyendo algo y de repente me pasa que me detengo en ciertos versículos y digo, órale, aquí no puedo avanzar. No puedo avanzar porque realmente esto sí me pegó, ¿no? Sí. Y le doy vueltas y de repente, híjole, ¿cómo necesito arreglar esto, no? Sí. O sea, no sé, cada quien creo que empezará a hacerse de sus propias estrategias para leer la Biblia, pero sí tiene que ser hecho con orden. Sí, totalmente. Sí, esa parte de hacerlo sistemático es importante.
creo que otra cosa importante es hacerle preguntas a la Biblia, o sea, hacer preguntas a leer. Yo, muchas de las cosas que pasaron en mi vida cristiana cuando empecé a leer la Biblia, a orar y todo esto, fue por pura misericordia de Dios. Porque de repente digo, ¿y cómo se me ocurrió hacer eso? O sea, si yo ni siquiera sabía. O sea, yo cuando empecé a leer la Biblia, yo la empecé a leer, man, sin saber qué onda. Y yo, por la misericordia de Dios, yo agarré un cuaderno, me acuerdo. Y yo empiezo a leer la Biblia en Marcos. Y como empieza Marcos, lo primero que dice es, este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así empieza Marcos 1:1. Entonces yo con la primer palabra que me topé fue evangelio. O sea, este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Evangelio? ¿Qué es evangelio? ¿Qué es evangelio? Toda la vida lo escuchamos y ¿qué es evangelio, no? Sí, y sí le puse evangelio. Y así, man. O sea, el hijo del hombre, decía Jesús, ¿no? ¿Por qué Jesús dice que es el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y así, man, preguntas y preguntas y preguntas. Entonces agárrate un cuaderno y anota todo lo que te vaya brincando. Anótalo. Y eso, eventualmente, a mí me sirvió mucho, porque eso que me generaba duda en el momento que lo anotaba, lo empezaba a investigar. En aquel tiempo todavía no existía el GPT, ¿no? Sí. Entonces lo empezaba a googlear, empezaba a buscar, ¿no? Por dónde pues, disipar esa duda, ¿no? Y eso estaba bien chido porque eso me llevaba a otra cosa, man. Entonces yo empecé a leer de poquito, de fragmentos chiquitos, y terminaba de leer y empezaba a investigar lo que había notado. Pero ese breve momento que había agarrado al inicio para estudiar, me llevaba horas, porque ahí me quedaba, órale, eso está bien chido. ¿Y eso dónde evangelio, igual la palabra griega es evangelio, que significa buenas noticias. Sí. ¿Por qué buenas noticias? Evangeliones, sí. ¿Por qué buenas noticias? A ver, ¿cuál es la buena noticia de la Biblia, no? Sí. La buena noticia es que Jesús... sí, empiezas te empieza a llevar a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Y se pone bien machín, man. O sea, te empiezas se empieza a ser fascinante, ¿me explico? Sí. Y eso te envuelve y te lleva y empiezas a avanzar bien machín. Entonces, es importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? O sea, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué está diciendo para mí? Eso es importante, ¿no? A mí, ahorita en la actualidad, yo sí me apoyo, gracias a Dios, por las herramientas que hay. Y yo sí me apoyo mucho en la inteligencia artificial, en la IA. Y yo como lo voy haciendo, por ejemplo, yo ahorita sí he estado leyendo a los profetas. Y pues sí está denso, pues. Y son cosas que dices... de repente estás leyendo Ezequiel que dice que había unos querubines ahí con 4 caras y que tenían ruedas en las abajo, ¿no? Como yo me lo imagino como esos, no sé cómo se llama esa onda que te paras y tienes rueda y que avanzas y te vas para atrás. Sí. Y lo que Ezequiel dice ahí está bien loco, porque dice que tenían ruedas, pero como que tenía una rueda que era así y otra que era así. O sea, haz de cuenta como si fuera así y así. Ajá. ¿Ah? Sí. Y dice que avanzan hacia enfrente, hacia atrás y hacia los lados, pero sin rotar. Así lo narra Ezequiel. Y dices, ¿qué es eso, no? Sí. Entonces, voy a preguntar, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es eso? Entonces, yo ahorita en la actualidad, para mi lectura personal, he estado leyendo profetas, y conforme voy leyendo, o sea, hay una profecía en contra de los montes de Israel, porque Ezequiel dice que se está profetizando en contra de los montes de Israel, ¿no? Sí. Órale. O sea, se los digo rapidísimo, ¿no? En los montes, en las partes altas, es donde la gente adoraba a los ídolos, a los dioses. Por eso Dios trajo juicio en contra de los montes de Israel. ¿Sí? Entonces, si tú lo lees ahí nada más... órale. Sí. Pero si le investigas tantito... dices, órale. Okay. Entonces Dios está juzgando la idolatría, ok. Sí. Y eso te trae a tu corazón, te redarguye y dices, Señor, si yo hay idolatría en mi corazón, ayúdame, ¿no? Con esto, Entonces se empieza a volver enriquecedor eso que estás leyendo, pues. Y yo sí uso las herramientas que hay. Hay una herramienta que está chida,
que se llama biblia.chat. Es como el GPT, pero enfocado en la Biblia. Biblia.chat. Lo he usado poquito, pero sí te tira buena información. A mí me gusta mucho poner. Estoy por empezar a leer Ezequiel 5, por ejemplo. Uh-huh. Dame contexto de ese capítulo. Uh-huh. Lo leo y empiezo a leer Ezequiel 5. Uh-huh. Y conforme pasa un versículo voy anotando. Y al final... Estoy anotando yo aquí, raza, no crean que... Y al final lo que yo hago es cómo aplico este capítulo a mi vida. Okay. Y como la inteligencia artificial te tiene mapeado, yo te la que doy estudios en mi iglesia, que tengo un podcast, sí, mi familia, etcétera, te tira toda la información. Para tu ministerio, para tu... Aplica así. Te empieza a tirar unos factos. Algo bellacos. ¿Sí me explico? Entonces, y eso te lleva a orar. A decirle, Señor, ayúdame aquí, ayúdame acá. Sí. Esto. Y eso se vuelve enriquecedorcísimo, raza. Sí, entonces es importante usar herramientas, no tenerle miedo a las herramientas que tenemos. Y hacer uso de ellas. Claro, ¿no? Pero como herramientas secundarias, ¿no? Claro, totalmente. O sea no vas a enfocar, o sea, tu foco es la escritura. No, claro. Y de ahí todo lo demás, ¿no? Sí. Tu foco es la escritura. Por ejemplo, yo para mi lectura personal, yo lo hago así como lo estoy diciendo. Para yo dar el estudio en mi iglesia o para predicar, yo sí he hecho mano de comentaristas bíblicos que a mí en lo personal... Matthew Henry. Sí, que yo ya tengo comprobados, vamos a decir así, ¿no? Que sé que son de sana doctrina. ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, a mí me está gustando mucho Samuel Pérez Milos. Y yo a Samuel Pérez Milos lo consulto para mi estudio, para el estudio en la iglesia, para predicar. Sí, Matthew Henry, por ejemplo, William Barclay. Entonces, yo ya me voy a comentarios bíblicos, ya a libros como tal, pues. ¿Sí? Pero para mi lectura personal, porque a mí me gusta ir, acabo de leer esto, a ver, aquí dice ¿no? Y lo chido, siento yo que la inteligencia artificial ha crecido mucho porque sí te da muchas referencias bíblicas, pues. O sea, te va llevando por la misma Biblia, pues. Por ejemplo, normalmente a mí la inteligencia artificial me dice, ok, esto es por esto, y me dice, esto se asocia con lo que dice aquí en Apocalipsis, tal, y aquí. Vale. Entonces, no hay pierde, pues, ¿me explico? Biblia.chat, ¿dices? Sí, ese es biblia.chat, pero lo que yo digo es el chat GPT. Pero biblia.chat, así se llama, está chido esa herramienta. Yo la acabo de descubrir por una chava de la iglesia, precisamente, que me dijo, ¿ya checaste esa aplicación? Y se me hizo interesante. Un punto importante, y ya con esto vamos aterrizando, sin turbulencia. Un punto importante es... tener un horario fijo y un lugar específico. O sea, decir, me voy a agarrar a tal hora y me voy a ir a este lugarcito que me siento a gusto, ¿no? O sea, ya sea un rinconcito en tu sala, algún cuarto, tu patio, no sé, un lugar donde digas tú, qué rico estoy aquí, estoy en a gusto. Sí. Agarrar tu cafecito, agarrar tu tecito, algo que te guste tomar. Te vas al rinconcito, papá. Sí. Tu Biblia, tu cuaderno. Y a gusto, un horario fijo, un lugar tranquilo es importante. O sea, es crear un hábito, crear hábitos. O sea, no esperar a tener ganas. Porque si tú esperas a tener ganas, ahí te van a hallar, ¿no? Sí. Como el mismo Señor Jesús decía, ¿no? Sí. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí. O sea, si nos esperamos a tener ganas... va a estar complicado. Lo ideal es crear un hábito. Y digo, ya di un adelanto, pero es importante, ¿no? Los recursos.
los recursos, como por ejemplo, yo cuando empiezo a leer la Biblia, yo no tenía una Biblia física, pero pues todos tenemos un celular y gracias a Dios que ahorita vas al celular y puedes descargar una aplicación de la Biblia, ¿no? Y es free. Entonces, y gratis. Entonces, aplicaciones, como ahorita dije, ¿no? El biblia.chat, la YouVersion, a mí en lo personal me gusta mucho esa Biblia. Sí. Posteriormente, conforme vas avanzando, creo que una buena Biblia de estudio es importante, porque la Biblia de estudio te da el contexto del libro que vas a leer, y conforme vas avanzando capítulo tras capítulo, te va haciendo anotaciones, ¿no? Te va dando comentarios que enriquecen mucho la lectura. Entonces, creo que en forma general, eso es lo que nos puede... Sí, y además podemos aportar aquí, ¿no? Además, claro que suma el tener todas estas herramientas digitales, ¿no? Pero a mí sí me ha gustado también hacerme de mis cositas físicas, ¿no? Sí, claro. De alguna u otra manera, hasta te motivan, ¿no? Sí, cuando te totalmente. llega tu diccionario bíblico, por ejemplo, ¿no? Ya. Te motivas, ¿no? Sí. Estás leyendo la Biblia y dices, a ver esta palabra, ¿no? Ya lo consultas. O sea, el irte haciendo de acervos, de documentos, te ayudan a motivarte y al final de cuentas, cuando menos acuerdas, volteas para atrás y te das cuenta que ya llevas cierto camino recorrido, ¿no? Y que ya no te confundes cuando lees la palabra evangelio, ya sabes lo que significa evangelio, ¿no? Ya sabes lo que significa porque ya tienes camino recorrido. Esto es, insisto en la misma parte, ¿no? Esto es con paciencia y sin prisa y te das cuenta que sí se avanza, por supuesto que se avanza. Ahí está la historia de la tortuga y la tortuga y la liebre, ¿no? La tortuga Constanza. Sí, es importante esto. Los recursos son importantes porque hay gente que también, ¿no? Que digo, ya es gente más grande, que como que sí tiene sus temas con los comentarios bíblicos o con aquí, con allá. Pero pues te das cuenta que pues viven en la ignorancia, pues, porque al final del día ocupamos las herramientas que Dios ha puesto. O sea, la misma Biblia nos habla, ¿no? De que Dios ha levantado maestros, pastores. Entonces, Dios ha levantado maestros muy, muy impresionantes, ¿no? Como Matthew Henry, como toda esta raza que hemos mencionado, que gracias a Dios bendiga, ¿no? Sus vidas y gracias a Dios están ahí y nos aportan, nos ayudan para entender y decir, ok, órale, o sea, no lo he visto por acá. No, y mira, la verdad es que yo estoy seguro que la inteligencia artificial y todas esas aplicaciones que estás diciendo sustraen. De hecho, ahorita la inteligencia artificial, algunas páginas, está embroncada con algunos temas legales en cuestión de... Porque, a ver, dime, ¿de dónde consulta la inteligencia artificial tantas referencias bíblicas? ¿No? De los comentarios bíblicos ¿no? Sí. Matthew Henry, Paul Washer, bla, bla, bla. De ahí, todo lo que hay mismo en la misma red, todo lo que hay. Entonces hay un tema, hay empresas que han demandado, hey, ¿quién te dio permiso de usar mi biografía, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿quién te dio permiso, autorización de usar esta referencia que tú estás poniendo? La agarraste de mi libro, ¿no? Sí. O sea, la inteligencia artificial lo que hace es concentrar de una manera muy eficiente y muy de fácil acceso todas esas herramientas que están dispersas y que nos costaría mucho dinero y trabajo de encontrarla y tiempo. Entonces... Sí, al final los libros pues tienen sus derechos de autor, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, las herramientas son importantes, pero también hablo de esta parte de los comentaristas bíblicos, ¿no? De que Dios ha levantado a estos hombres de Dios, maestros de la Escritura, que les ha costado años, la vida entera. Pues a Matthew Henry le costó toda su vida hacer ese comentario bíblico que está por aquí así, ¿no? Mil y cachos, sí. Lo agarras acá y puedes hacer pesas con él. Entonces... Sí, es muy impráctico. Yo cuando lo agarro, le costó, lo uso, necesito una mesota para... Sí. Pesa como 30 kilos. Quitas todo y... Sí, le costó la vida entera a este brother, man. Entonces no podemos menospreciar eso, pues. Claro. No podemos menospreciar eso. Hay que echar mano de eso. Entonces, raza, estos son creo que
consejos prácticos Pues espero que les sirva. que en lo la verdad. personal nos ha servido, me ha servido. Y pues no necesitamos ser teólogos para entender la Biblia, ¿no? Solamente Sí. necesitamos hambre de conocer a Dios. Sí. Necesitamos hambre de conocer a Dios. Y ya para cerrar, men, quiero tirar una pregunta Selah. Quiero tirar una pregunta. Y es, ¿recuerdas cuál fue el primer pasaje que leíste? El primer pasaje que leíste que te haya impactado cuando empezaste a leer la Biblia. Sí, me lo sé de memoria, man. ¿Neta? No sé por qué nunca se me olvidó. Qué chilo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Corintios. No me acuerdo cuál versículo específico es, pero es, no me acuerdo si es primera o segunda, pero es ese. Qué chilo. Y cuando lo agarré es porque justo en ese momento yo estaba pasando por una dificultad acá complicada. Y ese pasaje llegó a decir, "Shh, shh, 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 esto va a pasar, ¿no? Porque esta leve Ya. tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria, ¿no? Sí. Ya no voy a profundizar en el por qué estaba en esa crisis, pero me Ese ayudó. Ese fue así como que me jaló. Y decía, hey, lo que están Te diciendo rescató. lo que están diciendo de ti, tú tranquilo, es parte del show, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a leer la Biblia, pues obviamente empecé a leer Marcos, como decía hace rato, pero justo empecé a leer la Biblia con la aplicación, ¿no? Con la aplicación del YouVersion. Ujú. Y en la aplicación del YouVersion hay un, ¿cómo se le dice? Como una casilla que se llama devocionales, man. Mm. Y en esa casilla, pues existen chorrocientos mil devocionales. Uno de ellos se llama Descubriendo la Biblia, man. Nunca se me va a olvidar. Mm. Y yo lo empecé a leer. Ujú. Y ese Descubriendo la Biblia te lleva por muchos lados de la Biblia. Lleva un orden, pero te va llevando por muchos lados de la Biblia. Y en uno de esos tantos lados que te va llevando, que es interesante, estaba nuevito, dijeran los argentinos, ¿no? Estaba nuevito, dijeran los cubanos. De repente me lleva a Éxodo, man. Yo cuando empiezo a seguir al Señor, que nazco de nuevo, yo tenía 39 años, man. Ya tengo 45 años. Man. Bueno. Y recuerdo, man, que empecé a leer esa parte en Éxodo que decía, lo voy a parafrasear, pero decía, y te llevé por el desierto durante 40 años, y tu calzado no se desgastó, ni tu vestido se desgastó. Okay. Y te llevé por el desierto para mostrarte lo que había en tu corazón. A mí hizo tiras, loco. Órale. Sí. Así. Y te llevé por el desierto para mostrarte lo que había en tu corazón. Pero esto así fue Dios hablándome audiblemente, man. A ti. O sea, te llevé por el desierto durante 40 años. Sí, pues es la edad que tenías. Justo, man. Y una vez también, man, lo recuerdo, ahorita me viene a la mente. Bueno, ese de Éxodo que acabo de decir ahorita, ese fue el que me impactó así, que me desconcertó, man. O sea, me sacó de onda, pero duro. Y una vez, man, estaba leyendo en Josué, man. Y cuando van a cruzar ya el Jordán, que ya llegaron a la tierra prometida y van a cruzar el Jordán. Y está bien chido, man, porque el Jordán también se abre, ¿no? Así como el Mar Rojo se abrió, el Jordán también se abre, man. Entonces, a mí sí, yo siempre me he viajado, ¿no? Mi cabeza viaja bien machín. Entonces yo decía, bueno, el mar, pues se abrió para los lados, ¿no? Pero el río solamente viene en un solo caudal, pues. Entonces, cuando se partió, en teoría en mi cabeza, dije, pues esta onda se levantó una cortina de agua hasta el cielo y el agua siguió corriendo para abajo sola, pues, y se empezó a secar todo. No sé si lo estás visualizando. Sí. Lo interesante ahí, men, es que Dios le da las órdenes, ¿no? Las directrices a Josué. Y básicamente viene el pueblo de Israel, el puño de raza, y los que traían el arca de Dios, de la presencia de Dios, la raza que traía el arca, estaba hasta atrás Okay. del pueblo. Y Dios le dice a Josué, ellos, los que traen el arca,
que pasen enfrente. Cuando ellos toquen el Jordán, cuando el primero toque su pie el Jordán, se va a partir y que la gente pase en seco. Cuando terminen de pasar hasta el último, que ellos avancen para que el Jordán vuelva a cruzar. Y van a juntar piedras y van a levantar un altar. Y empieza a Dios a darle todas las directrices de lo punto por punto que van a hacer, men. Ujú. Y punto por punto la raza hizo exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, men. Ujú. De repente cuando estaba leyendo eso, vato, me solté llorando, men. Y empecé a llorar, pero con un llanto de lo profundo de mi ser. Me conmovió hasta lo más profundo de mi ser, men. Ujú. Ver la obediencia de la raza, cómo obedeció cosa por cosa, por cosa, por cosa. Y cada cosa que Dios les dijo que iba a suceder, empezó a sucederme. O sea, ahorita me recordé, man, y me pegó bien machín, man. O sea, podría ser que es una lectura así como de paso, ¿no? Que dices, bueno, pues cruzaron y todo. De transición Pero a mí me golpeó bien fuerte, man. Y lo tengo en lo profundo de mi corazón hasta el día de hoy. Fíjate, me volví a acordar. Porque aún en mi, que era nuevito, en mi, ¿cómo se llama? En mi Desconocimiento, inexperiencia. En mi inexperiencia, Pudiste desconocimiento, entender pude entender la obediencia, La man, obediencia. la obediencia de esa raza. Y como que esa obediencia me conmovió hasta lo más profundo de mi ser. Entonces, no sé, Pues ya. Conejo Blas, ¿no? Porque ya es tarde. Pues sí, raza. Con eso los vamos a dejar. Esperemos estos puntos les sirvan y los pongan en práctica. Sí. Acuérdense que lo importante es conocer a Dios para amarlo, ¿no? Para amarlo, porque es el principal mandamiento. Y que no hay prisa. No hay prisa, sin prisa, pero sin pausa. Entonces, con eso los vamos a dejar. Los vemos el episodio que sigue. Gracia, misericordia y paz a todos. Sobres. Bye.